Hoy día en mi canal les voy a relatar una historia que pasó acá en esta laguna. Esta laguna se llama La Tragadora, le dicen la Laguna La Tragadora. ¿Por qué le dicen la Laguna La Tragadora? Porque esta laguna se tragó a una jovencita de aproximadamente 18 años. Los lugareños dicen que todos estos cerros tienen mineral, que todos estos cerros tienen oro. Por eso es que esta laguna era encantada. Y la madre era ese enorme burro blanco. Bienvenidos a Historias, Leyendas y Misterios. Hoy día me encuentro en un lugar llamado Patinico. Es la parte más alta de nuestra provincia de San Marcos, que pertenece a nuestra región de Cajamarca, Perú. Debo contarles que para sacar la información a este señor que vive a los alrededores de esta laguna fue bastante difícil, ya que no quería que lo grabe. Tuve que usar mi GoPro en modo pantalla apagada. Cuénteme entonces cómo era la historia, porque a mí me han contado que se tragó la laguna una jovencita. No, yo le voy a contar. ¿Qué se llama usted? Luis Abanto. ¿Qué se llama su papá? Ambrosio Abanto. Ambrosio Abanto. De Patinico así un... Patinico, pero primero vivía en Camish. De ahí vinieron a vivir a Patinico. Luis Abanto Paredes. A ver, cuéntame un ratito cómo fue la cosa. No le puedo contar lo que me contaban. ¿Ah? Pero no le estoy grabando. Es nomás para saber, para yo contarlo abajo. No, pero más o menos. Pues ¿cómo es de que se tragó a una niña? No, esta laguna contaba la mamá de mi mamá, se llamaba Josefa Ruiz Montoya, mi bisabuela de mí. Ya. Entonces ellas eran pastores por acá. Ajá. Al tiempo de esta hora, no consentí esta laguna que vengan para acá, ¿ya? Era brava, dice, ¿no? Claro, salía es que hasta el caminito. ¿Ah, sí? Oiga, mi mamacita contaba que venía a sacar cuchuros. Y llovía. De los vascos, de los pozos. Pero sí, dice que cuando sacan cuchuros, Sí, empezaba la garuga. empezaba a llover. Ya, y lo de la niña, lo de la jovencita me interesa. Es que era pastora, ¿Ya? joven, de unos 18 años, paseaba sus ¿Ya? ovejas, su ganado. Ajá. Y entonces, tanto ahí estar ahí, te digo, se emocionó la laguna, lo despareció, Lo tragó. Claro, es como si fuera acá, esto es como un encanto. No quiere que lo grabe. Un rato. Quiero que me cuente para yo catar. Como un encanto. ¿Ah? Como un encanto vi acá y la muchacha de tanto que pasteaba, que comió, que estoy como se encantó. Es que a la vez la madre de esta laguna, dice, mi abuelita contaba, aquí hay tiempo para contar. Así, no, pero lo más interesante. Por lo más pronto. Oiga, la madre de esta laguna sí un burro. ¿Un burro? Un burro blanco. Así, ¿no? Y entonces esta laguna contacta abajo con las guayas. ¿Conoce las Con guayas? ahí me he hecho una de Chuquiamo. La guaya, sí, pe. Correcto. Con la de Chuquiamo. Claro. Con la de Chuquiamo. Mire, Ahorita. hay tiempos cuando acá se embravecía esa madre que era como un tipo de un burro, nacía es que abajo en las guayas. Aparecía, dice, ¿no? Claro, y de ahí aparecía acá. Entonces nosotros sobre estar de unos 8 años, 9 años, me espantaba. Si de repente si nos vamos para pasar, entonces nos comerá. Y entonces, ¿qué hubo? Un diluvio. Ya. El plan de Dios sería, pues, señores. Claro. Entonces, ya para ahora que nosotros estamos viviendo tranquilos. Si no, que nos va a tener ese encanto, ya no hubiéramos. Claro. Hasta usted quizás. Ya no hubiera. Claro, señor, Ya. nos coge y nos lleva. Ya. Y entonces, mire, cayó, dice, una tremenda lluvia. Ya. Y hubo unos relámpagos y la madre de esta tragadora era a un lado. Cayó la centella, lo mató. O sea, el rayo, el rayo cayó encima del burro. Sí, encima de la madre, lo había matado, lo había botado en aquellos huellitos. Ya. Y entonces, ya como ya supieron que ya murió la madre, se iban la gente, las costillas como de un burro. O sea, pero era un burro gigante. Claro, pues viejo, a la persona que se armaba ahí, por eso, ante esa muchacha lo comió esa animal. estampa. Ah. Claro, pues viejo. Venían sus padres, venían sus hermanos, venían su madre a cogerlo bien en cantito y la tragadora peinados. Y al correr a cogerlo se desaparecía. Así dice, pues, ¿no? Lógico. O sea, la jovencita venía, se peinaba y le querían poner lazo y se desaparecía. Entonces, así conforme le cuento. Así me han contado. Sí, contaba mi abuelita. También dice que aparecía a la laguna de Chuquiamo, porque ahí, tenía conexión. O sea, la chica aparecía abajo. Esta laguna contactaba abajo en las guayas. Pero ya no hay esa laguna allá en la guaya. Seguro. Y así, señores, me contaba mi abuelita y dice que ya haría 2 o 3 días ya había buitres. Ya. Había chingos, había varios animales, y lo destruyeron a ese animal. Lo destruyeron, ¿no? Viejos, Y de ahí la laguna se tranquilizó. Y de ahí ya comenzó estas comunidades a salir a pastear, los pastores ya pasteaban tranquilos. O sea, antes de que la centella o el rayo mate a la madre de esa laguna, nadie se podía acercar.
Había un vecino que se llama Grimaldo Calderón, también está más allá, ya muerto. Ese decía que un año se tapó lo robó la niebla cuando iba a resultar en dentro de la laguna. Él, Él, sí, pues, ¿no? contaba así. Muchas gracias por contarnos, porque antes que se anochezca, no sé que nos coma la laguna. Y las historias Claro. Sí, de noche nos ¿Cuál es su nombre de usted? De mí, José Flavio Tello Machuca. José Flavio Tello Machuca. Flavio Tello Machuca. Sí, bueno, porque me encuentro. Sí, muchas gracias. Voy a hacer relato Ay, abajo. ya, viejito, Ya, muchas gracias. ya, igual manera, Listo, gracias. El hecho de saber yo esa historia, de haberme contado este lugar, la verdad, retrocedo en el tiempo cuando esta laguna era brava, cuando esta laguna tenía por madre a aquel enorme burro blanco y cuando esta laguna tragaba a la gente. Esta laguna se tragó a una jovencita de aproximadamente 18 años. Todos dicen que antiguamente esta laguna como madre tenía a un enorme burro blanco. Ustedes saben que las lagunas se conectan con otras lagunas, tienen conexiones con otras lagunas. Pues bien, esta laguna se conectaba con otra laguna que hay en un lugar llamado Chuquiamo, que está cerca a nuestra provincia de San Marcos. De acá debe ser a unas 3 horas más o menos. Los lugareños de acá cuentan que ese enorme burro blanco, o sea, la madre de esta laguna, se movía de un lugar a otro. O sea, de esta laguna a la laguna de Chuquiamo. De pronto lo veían acá en esta laguna y al día siguiente en la laguna de Chuquiamo. O sea, la conexión era directa a esa laguna. Pues bien, ahora sí vamos a contarles por qué se dice la tragadora. Un día, una señorita, por las alturas de este cerro, caminaba y caminaba con sus ovejas, con sus ganados, con sus animales. Ella venía a pastear para la parte de arriba. La señorita era una señorita muy alegre, siempre venía cantando, estaba cantando por acá, por las filas de este lugar, la música folclórica, la música andina que tenemos acá en nuestra tierra. Ella era muy feliz y todos los días venía a pastear sus ovejas. Hasta que un día las ovejas bajaron a la laguna. ¿No? Entonces ella se preocupó, se asustó, porque ya todos sabían, ella sabía que no podía acercarse a la laguna, pero tenía que venir a llevar sus ovejas. Dicen que las ovejas vinieron a tomar agua a la laguna. Ella con todo el miedo del mundo, porque sabía que esta laguna jalaba a las personas, era una laguna brava, era una laguna encantada, todos le tenían miedo, nadie se podía acercar a los alrededores, simplemente para la parte de atrás del cerro, por ahí la gente ya podía caminar. Pero eran sus ovejas y ella se acercó para acá, ¿no? Cuando se acerca, ve que la laguna era espectacular y que la laguna no era tan brava como decían, ¿no? Y la chica dijo, ¿no? Pero si esta laguna no es brava, como siempre, como dicen mis papás, como dice toda la gente, yo la veo una laguna normal. Las ovejas estaban tomando agua de la laguna. Entonces la jovencita dice, pero yo no la veo brava, es una laguna, agua cristalina, me voy a mojar el cabello. Y se sienta a la orilla de la laguna. Se empieza a mojar el cabello, efectivamente no pasaba nada, ¿no? Sus ovejas estaban tomando agua por otro lado y las ovejas agarraron y se fueron para la parte de arriba. Y ella estaba impresionada, porque el agua era tan cristalina que podía ver su carita como un espejo. Entonces decía, pero hasta me veo mi cara, soy bonita, ¿no? Contenta ella. Y empieza a mojarse más el cabello. En eso viene como que una ola. De pronto, de la nada, ¡brum! Y esa ola, ustedes saben que en una laguna, ¿dónde hay olas? En una laguna no hay olas, solamente en el mar se pueden ver las olas. Solo que la madre, ese burro blanco, despertó y sabía que había un ser viviente a las orillas de la laguna. Y era la jovencita de 18 años. La laguna se embraveció y se formaron como unas olas. Esas olas vienen a la jovencita y ¡juá!, se la jalan al medio de la laguna. La laguna se la tragó a la jovencita. La familia no sabía qué pasaba con la jovencita. Vinieron a buscarla, encontraron los animales, las ovejas, el ganado, todo, pero la señorita ya no estaba. Inmediatamente se dieron cuenta, dedujeron que la laguna se la había tragado, porque ya sabían lo brava y encantada que era esta laguna. Y obviamente dedujeron que en algún momento seguramente su hija se acercó acá y se la tragó. Efectivamente, se la había tragado. Y fíjese lo que pasa después. En cada luna llena, la señorita salía a lavarse el cabello a las orillas de la laguna. Y los familiares ya sabían que en esas fechas es cuando los encantos aparecen, cuando las lagunas encantadas
hacen que lo que hay dentro de ella salgan a las afueras o a las orillas de la laguna. Y eso es lo que hicieron los papás. En luna llena vinieron a ver qué pasaba. De la parte de arriba del cerro se sentaron ahí todo el día, y se pusieron a observar. Y a eso del mediodía dicen que la laguna se embraveció, empezó de nuevo a formarse esas olas. Y cuando se formaron esas olas, la jovencita sale a la orilla de la laguna. Se sienta con la misma ropa con la que había venido a pastear. Los padres obviamente se pusieron a llorar, se pusieron tristes, porque sabían que su hija había sido tragada por la laguna. Se quedaron observando un rato y la señorita, la jovencita, se mojaba y se mojaba el cabello. Se miraba al agua como si estuviera en un espejo y ella estaba feliz ahí. Se escuchaba que cantaba su música andina. Estuvo ahí como 10 o 20 minutos y de pronto, ¡pum!, se metió a la laguna y desapareció. ¿Qué hicieron los padres? Ya sabían que en cada luna llena ella salía a las orillas. Entonces los padres, los familiares, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a escondernos detrás de los gualtes y cuando ella salga a la laguna le vamos a tirar un lazo, ¿no? Como al estilo vaqueros, cuando al ganado, ya le vamos a tirar un lazo por acá y la sacamos a la orilla y la recuperamos. Efectivamente, en la siguiente luna llena vienen y igual, al mediodía la señorita sale. Parece que la laguna se la tragó a ella a esa hora, al mediodía. Por eso es que salía justamente en esas horas, ¿no? Entonces los familiares se escondieron detrás de los gualtes y esperaron que la laguna se embravezca, se formen olas y ella salga nuevamente a la orilla. Así fue. La laguna se embraveció, se formaron las olas y la señorita sale a las orillas de esta laguna. Se sienta, me imagino, en algún lado de acá, obviamente no sé el punto exacto, pero se sienta ahí, se mira nuevamente en el agua cristalina que había y se empieza a mojar el cabello. ¿Ok? En eso los familiares que estaban, porque los gualtes están muy cerca de la laguna, donde se habían escondido, le tiran los lazos y no dan con el cuerpo. El lazo no pudo agarrar el cuerpo, el lazo cayó a un costado. La señorita, la jovencita, se asustó y ¡bum!, se metió a la laguna. Se metió a la laguna. Los familiares no pudieron hacer nada ese día. En la segunda luna llena, nuevamente lo mismo. Vinieron porque ya sabían exactamente por dónde sale y era por el lugar por donde la laguna se la había tragado. Se escondieron nuevamente y esperaron que sea el mediodía, que la laguna se embravezca y forme sus olas. Así fue. Nuevamente la laguna se embraveció, se formaron olas y la señorita sale a la orilla. Esta vez ya habían practicado, supuestamente se supone, ¿no? Habían estado practicando con el lazo. Y cuando la señorita empieza a mirarse en el agua cristalina y a mojarse el cabello, uno de los familiares ¡fua!, le tira el lazo y la envuelven por acá. La jalaron a la señorita pataleaba, forcejeaba con la soga para que no la saquen al canto, pero pudieron sacarla. Y le dijeron, bueno, exactamente nadie sabe el nombre de la señorita, pero me imagino que la llamaron por su nombre, o de repente, hijita, vamos a la casa, vamos a la casa. La llevaron en fuerza, la llevaron con fuerza a la casa entre toda la familia y lo que pasó en casa es algo ya desgarrador. Es algo que de verdad causa mucha nostalgia, causa pena en realidad, porque la señorita una vez que llegó a casa empezó a llorar, se tiraba por el piso. ¿Por qué me traen acá? ¿Quiénes son ustedes? No reconocía a su familia. ¿Por qué me traen de mi hogar si yo tengo mi palacio allá? Yo vivo en una ciudad llena de brillos, decía la señorita, ¿no? ¿Por qué me traen a este sitio tan feo? ¿Quiénes son ustedes? Y la señorita se golpeaba la cabeza en la pared, se revolcaba y decía, lléveme a mi laguna, por favor, lléveme a mi hogar. Y los padres le decían, hijita, pero tú no... Esa no es tu casa, esta es tu casa. Nosotros somos tus padres, acá es donde tú has nacido, acá es donde tú te has criado. Esa laguna te ha tragado. Fíjese, y la señorita no hacía caso a eso. Yo no les conozco a ustedes, le decía. Yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes me han secuestrado. Yo no sé por qué son malos.
por favor, devuelven a la laguna, ¿no? Y en eso le sacan el lazo para abrazarla, ¿no? Y hacerle entender que era su hija. Le sacan el lazo y la chica, la jovencita, emprendió la carrera de su vida, ¿no? La carrera de su vida, ¿no? Y directamente a la laguna. Los familiares venían detrás de ella, pero no podían alcanzarla. Era una jovencita que corría demasiado. Vinieron detrás de ella, estaban a una cierta distancia, y lo que vieron es que nuevamente ¡fua!, se tiró a la laguna y desapareció. Después de eso, a la señorita la vieron en la laguna de Chuquiamo, donde nuestro amigo nos dice que el burro blanco también aparecía en Chuquiamo, porque esta laguna conectaba con esa laguna, ¿de acuerdo? Y la veían ahí que salía también en esa laguna, se mojaba el cabello, se miraba en el agua y luego de nuevo se metía a la laguna. Pero obviamente ahí nadie hacía nada porque no sabían quién era la señorita. Lo que ellos sabían es que la laguna de Chuquiamo o esta se había tragado a una jovencita. Pero su hábitat, el lugar preferido o su casa era esta laguna, la tragadora. Pasaron así meses, los padres preocupados, los padres no sabían cómo regresarla, siempre venían en luna llena a verla y querer regresarla, pero ella ya no salía por ese lado, salía por otro lado, cada vez salía por lados diferentes, entonces no podían esconderse detrás para tirarle de nuevo el lazo. Entonces ya vinieron toda la familia, se agruparon, casi toda la comunidad, la familia comunidad, se agruparon y se pusieron en diferentes lugares con los lazos. Entonces dijeron, no, si no sale por acá, sale por allá, si no por allá, pero ya habían rodeado la laguna, toda la familia y también gente de la comunidad. Habían rodeado toda la laguna y todos estaban con su lazo. Esperaron, bueno, era luna llena, esperaron el mediodía, la laguna se embraveció nuevamente, se formaron las olas y la señorita salió ya a la orilla de la laguna. No sabemos exactamente por qué lado, pero no era el que usualmente salía. O sea, cada vez salía por lugares diferentes para que no le puedan poner el lazo y la lleven, ¿no? Entonces sale por un lugar de la laguna, por un lado, y justo detrás de ella había ya un morador. No sabemos si era una persona de la comunidad o de repente un familiar, pero detrás de ella había una persona con un lazo. Agarra, le tira el lazo y le cae nuevamente a la señorita. Esta vez sí, la llevaron ya en fuerza, la señorita otra vez empezó a llorar, otra vez a pedir que por favor la suelten, que ella es feliz viviendo en esta laguna. Bueno, ella no decía laguna, yo soy feliz viviendo aquí en mi casa, decía, ¿no? Acá está mi ciudad, acá es donde yo vivo, acá tengo todo, acá me tratan a mí como una reina, acá soy una princesa. Bueno, igualito la llevaron a la fuerza a casa y ya no la soltaron. Más bien la pusieron en su cama, la postraron en su cama y la amarraron de pies y manos, pensando que en algún momento ella de repente iba a reflexionar o iba a recordar que ellos eran su verdadera familia. Pero no, nunca pasó eso. Lo que pasó es que la señorita cada día adelgazaba más, nadie la podía curar, llevaron curanderos, le hacían limpias, le daban brebajes, una serie de cosas, pero la señorita nunca se pudo recuperar. La señorita, la jovencita, esta linda jovencita de 18 años, cada día adelgazaba más, cada día se ponía más débil, hasta que un día los padres despertaron, fueron a verla y la encontraron sin vida. La señorita había fallecido. La laguna se la había tragado. La laguna se había llevado su alma. Y desde ese entonces a esta laguna le dicen la laguna la tragadora. Amigos, esto fue Historias, Leyendas y Misterios. Nos vemos en el próximo video.